Bienvenidos, soy Janet Saldo, saludándoles como cada miércoles en Los Otros Datos. Una producción de Veraz, de Producciones Veraz, dirigida por don Víctor Vera, en alianza con otros medios de comunicación que hoy hacen un esfuerzo periodístico para que tú tengas los otros datos, la otra cara de la moneda de lo que pasa aquí en Cancún y en todo Quintana Roo. Saludo con mucho gusto a Nesli Silva, directora de Click Noticias, una de las aliadas de esta producción, al señor Augusto Bojorquez, él es analista, invitado de Grupo Veraz, a Julio César Silva Cetina, de Palco Noticias, y a César Muñoz, de Ruptura 360. Muy buenas tardes a los cuatro. Hoy con una invitada de lujo para hablar de uno de los temas más sensibles que tiene la ciudad de Cancún, ese desarrollo desproporcionado, sin orden, que ha derivado en muchos asentamientos irregulares. Está con nosotras Christine McCoy, doctora en Desarrollo Económico Regional Estratégico. Ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Economía y Negocios de la Universidad del Caribe. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar en Los Otros Datos de qué pasa con los asentamientos irregulares. Aquí en Cancún, en el municipio de Benito Juárez en general, es un problema constante. A las periferias, norte o sur, y hay tanto que atender y hay muchos mitos que hoy nos va a desmitificar nuestra invitada. Ella elaboró un estudio en el 2020, comparativo de rezago social que enfrentan los ciudadanos que habitan en los asentamientos humanos irregulares en Cancún, México. Este estudio nos los comparte Nesli Silva como parte de este ejercicio periodístico. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote cuáles son los hallazgos que arrojan, y que al leerlo yo me asombró mucho porque me lleva a ver que tenemos diferentes tipos o niveles de desarrollos de asentamientos irregulares aquí. No todo se trata de pobreza. No, esa es una de las curiosidades que tiene Cancún. No todo mundo. Cuando hablamos justamente de asentamientos irregulares, lo primero que pensamos es no hay agua, no hay luz, no hay calles. Y sí, tenemos esa problemática, y si hemos caminado a esos lugares, pues en efecto las encontramos. Pero lo más curioso es que sí, en ese Cancún de diferencias, en ese Cancún de opulencia, en ese Cancún de lujo, también hay asentamientos irregulares. Y una de las diferencias es, si tú estás en un asentamiento irregular de estos que tradicionalmente conocemos y ubicamos como pobres, que no tienen servicios, sí, no van a tener agua, no van a tener la terracería, pero en estos que no son asentamientos que viven en la pobreza, resulta que además lo que pasa es que si pueden pagarse una letrina o una fosa séptica, si pueden incluso, y eso me enteré en uno de ellos porque un día estaba con una amiga que vive en esas zonas y de repente veo que está vaciando la alberca. Está vaciando la alberca y yo, oye, pues ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto estás gastando de agua? Ah, no, yo aquí no pago agua. Ok, entonces ahí empecé a investigar y en efecto, no pagan agua porque no están conectados al drenaje, entonces tienen pozo, entonces pueden sacar el agua que quieran, pero eso implica que tienen pozo, que tienen fosa séptica, y le digo, entonces tienes fosa séptica, ¿sabes dónde está? No. ¿Sabes que se tiene que limpiar? No. Ok, eso implica en estas zonas de alto poder adquisitivo, contaminación. Y siempre decimos que son las zonas que están cerca de los mantos freáticos, de las zonas de captación, las que están contaminando. Pero no, pues estas zonas también de alto poder adquisitivo, al no estar conectadas, también están. Y lo que sucede es que una de las diferencias en ese comparativo que encontramos es, obviamente, la diferencia más grande es esa habilidad de tener conexiones y contactos que te hacen poder tener una vida normal, como si vivieras en el polo turístico número 1 de Latinoamérica, sin ni siquiera tener una certeza de tu tierra. Quiero invitarte a que, si tú tienes otros datos del tema de los asentamientos, no los compartas. Esta
producción la vas a poder ver en Facebook, en veraz.mx o en la página Veraz MX. Y por supuesto, en las páginas de todos los aliados que están aquí, Click Noticias, Palco Noticias y Ruptura 360. Para que los ejercicios periodísticos, para que la investigación docente pueda rendir un fruto, se tiene que decir, se tiene que conocer, se tiene que analizar y se tiene que llevar y visibilizar para que las autoridades contemplen todo esto para crear las políticas públicas que nos van a ordenar. Cuando hablas de contaminación de mantos freáticos, de estas diferencias que hay, a mí me gustaría que empezáramos a abordar, hace rato platicábamos de qué es lo que provocan los asentamientos irregulares, cuál es la raíz, el origen de este problema, y estábamos aquí, bueno, ya habíamos acabado el programa 3 veces, casi, con el tema de si es un tema de falta de políticas públicas adecuadas, si falta de educación, falta de dinero, falta de empleo. ¿Quién quiere empezar poniendo en la mesa desde su experiencia periodística cuáles son los otros datos que tienen, que nos pueden llevar a la reflexión de qué pasa con los asentamientos irregulares aquí en Benito Juárez? Bueno, yo no voy a presumir que estoy aquí desde 1979, pero lo digo. Entonces, desde que mi familia llegó a Cancún, nos encontramos ya con asentamientos irregulares. Entonces, porque los asentamientos irregulares de alguna manera ya estaban antes del surgimiento de Cancún, ya había asentamientos en lo que es el crucero, y obviamente el tema de Cancún pues lo exacerba porque la planeación de Cancún inicial, la que diseñaron en el Banco de México, la que diseñaron los especialistas, pues solamente va del cuadrado que hay de la Chichén a la Cabá y hacia la Bonampak, ¿no? Ese es el cuadro fundacional, vamos a decirlo así. Y se nota cuando pues vemos cómo la Tulum, hacia la parte sur, cuando llega a la Chichén, pues se vuelve un embudo, se vuelve dos carriles hacia allá. Entonces, todo lo que es de la Chichén hacia el norte fueron las primeras invasiones de Cancún, y de allá empezaron a llegar hacia el norte, y es generado propiamente por el desarrollo de Cancún, y porque, aunque en los primeros años hubo en los gobiernos municipales y en el estatal acciones para resolver o atacar la problemática que iba surgiendo, regularizando, pavimentando, metiendo los servicios, al final todo se desborda y supera a las autoridades, y vemos lo que estamos viendo hoy, que llevamos por lo menos 30 años, 25, 30 años, en los que no ha habido una sola acción para regularizar, urbanizar zonas de este tipo en Cancún. La última zona en ser regularizada, en ser urbanizada, es la llamada Franca Equidal, donde están las regiones 200 y cacho, y a partir de entonces no ha habido ninguna acción, sea por omisión, por falta de recursos, por falta de voluntad política, por falta de lo que sea, pero ahí está el dato de que no se ha podido llevar a cabo ninguna acción, y eso es propiciado por el desarrollo de Cancún, pero además hay que agregarle la otra versión de las otras ciudades hacia el sur, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, que tienen menos servicios públicos aún que Cancún, y que mucha de la gente que trabaja ahí duerme en Cancún, y luego entonces la presión de los servicios es para Cancún. Yo la otra vez, hace como un mes, estuve en Puebla, una semana, y me decían amigos ahí que están vinculados con el ayuntamiento y que conocen la realidad de Cancún, me dicen, es que, yo les digo, oye, ¿cómo le hacen? Porque Puebla es una ciudad preciosa, con servicios de primera, y me dicen, pues es que Puebla recauda lo mismo que Cancún, tiene el mismo presupuesto, casi el mismo presupuesto que Cancún. El asunto es que, independientemente del manejo que se dé en las finanzas por parte de los políticos, independientemente de eso, Cancún no solamente tiene su carga propia, tiene la carga de Playa del Carmen, la carga de Tulum, la carga de Puerto Aventuras, toda la carga social que está ahí, se viene para acá. Entonces, ahí está, es un tema que rebasa a las propias autoridades municipales, que quizá rebasa también las capacidades de los gobiernos estatales, pero que no debiera rebasar la capacidad de gestión de estos dos órdenes de gobierno para pedirle al gobierno federal que intervenga
y les tiene recursos para eso. Y que el crecimiento poblacional también es mucho más rápido aquí que en Puebla o en cualquier otro estado de la República. Sí. O sea, eso es también un factor, ¿no? No podemos decir que es lo mismo, se puede hacer con el mismo presupuesto que se recauda en otro municipio, con el que se recauda aquí, y la inversión que se tiene que hacer con el crecimiento Sí, poblacional que tenemos. pero son ciudades, incluso con una población, o sea, hablamos de la ciudad nada más de Cancún y la ciudad de Puebla, porque hacer fue el una- ejemplo. Pero son ciudades con una población Similar. similar, o incluso superior a la de Puebla. Pero el índice La de velocidad. migración es notablemente diferente, ¿no? Son dos ciudades con un índice de Sí. migración. El índice de migración de Cancún es uno de los más elevados que existen en el país, ¿no? La velocidad con la que llegan hace muy difícil. Y teniendo un índice de migración positivo de 6.7, quiere decir que está llegando más gente de la que se va. En Puebla y en muchas de las otras ciudades se hace Se balance. mantiene. Y tienes un índice negativo, hay municipios y lugares en Puebla que son expulsores. Nosotros no tenemos municipios que son expulsores. Y Cancún es totalmente receptor. Y otra de las, ahorita comparto completamente de que prácticamente se podría decir que Cancún nació de origen con asentamientos irregulares, porque no se pensó en las personas que venían a construir. Claro. Sí, tenemos las manzanas con todo ese diseño innovador y todo, pero ¿qué iban a hacer los albañiles, y con sus familias, que en otras zonas no había trabajo? Esa parte no estaba contemplada. Pero posteriormente tenemos que en 85 empiezan a darse cuenta también de que sí hay unas regularizaciones antes y tiene que Sí. ver mucho con lo del micro y se hace Sí. con nuevos Nuevos horizontes, claro, fue el primer programa. que Sí. rescata Claro, incluso exacto. todo lo que es la colonia Puerto Sí. Juárez y se le metió, y fue una regularización completa. Así es. Posteriormente se hacen otras. Hoy sí hay programas ahorita en esta administración que sí están trabajando, que desde la administración pasada están. Lo que pasa es que desafortunadamente muchos de esos no se van a ver los resultados tan rápido. Y lo primero que se tiene que hacer es negociar y que entreguen la municipalización de las calles, porque no pueden meter... En esta que estás mencionando, Cristina, ¿te refieres a lo que son? Porque sí, el año pasado o antepasado, recuerdo, ¿no? Estaban regularizando lo que eran los que están en el centro, unas que están Sí. en la 92, la 93, que entraron en la regularización, Pero tienen Bueno, otra connotación. pero sí. tienen otra No, connotación. pero aparte se está regularizando todos en la zona norte. En la zona norte se están regularizando y hay un programa que justamente se llama Programa Bienestar Patrimonial. Ese programa por bienestar patrimonial ha regularizado siete colonias y tiene idea de regularizar 7 más en esta administración que queda. Ese es el proyecto. Esos entrarían, sabes tú, tienes conocimiento, si entran ya dentro de estas 208 zonas. 213. 213. Yo tengo 200, yo sé que son 213, pero son Ok, 208 colonias. Más de Más de 200. Y más de 100,000 personas No como que 200, están. sí. Son 250,000 personas 250,000 aproximadamente. Es cerca del 30% de los habitantes Sí. de Cancún viven en una zona irregular. Cristín, yo les decía hace un rato que para mí el tema de los asentamientos irregulares también tiene que ver con la propia ciudadanía, que es un tema también social. Por ejemplo, en las zonas de alto poder adquisitivo, pues fue la oportunidad de inversión, Sí. fue cuando empieza el crecimiento. Los que llegamos, como dice él, apenitas ayer a Cancún, yo llegué en el 84, no me iba a imaginar lo que iba a pasar por la Guayacán. No tenía ni idea. Sí. Es más, en aquella época yo escuchaba que mis papás hablaban de que había que invertir rumbo a Mérida, porque para allá iba a crecer la ciudad. Entonces, los que fueron a invertir, y ahora sí que se sacaron la lotería, literal. Y es un tema de economía. Pero están los otros, los que trabajan en la zona hotelera, los que a lo mejor están de taxistas, los que a lo mejor trabajan en las casas dando servicios, no tienen prestaciones. Hablamos de que, por ejemplo, un Infonavit, si cotizas, es decir, si tienes prestaciones, a lo mejor te van a prestar con un salario mínimo 230,000 pesos. ¿Qué compras? Nada. Entonces la gente va y compra este tipo de predios. Pero tiene que ver en algo, lo que ya sucede hoy, que es un problema desbordado, que la misma gente no acude y no aprovecha luego, no se hace responsable de darle certeza jurídica a sus predios.
existen no nada más, pensamos cuando hablamos de asentamientos que son iguales. Los asentamientos hay asentamientos irregulares que sí tienen que ver con necesidad de las personas, pero también hay una cuestión de especulación y tiene que ver con fraccionamientos irregulares. Esos fraccionamientos irregulares sí se está vendiendo el terreno, también es gente a lo mejor que necesita y que ve una oportunidad, pero quien está cometiendo ahí el agravio ilícito, pues es quien está vendiendo un lote en un lugar donde no tiene, sin servicios. Es que eso se volvió un deporte últimamente. Claro. Perdón. Augusto, vamos a ir a un corte y regresamos, y en los otros datos, hoy te estamos dando un panorama completamente diferente, porque ya esto se empieza a ir a otros niveles, está escalando. Porque cuando hablamos ya de, por ejemplo, estos fraccionamientos irregulares, estamos hablando incluso de que, y la corrupción, y la omisión de la autoridad para aplicar la ley. Vamos a escuchar un reportaje exactamente sobre cuál es la situación de los asentamientos irregulares en Benito Juárez, y regresamos para seguir charlando. Inseguridad, falta de certeza de la tierra, servicios básicos, parques y atención de las autoridades son algunas de las carencias que viven miles de ciudadanos de Cancún. Cancún es una de las joyas turísticas de México. Sin embargo, existen alrededor de 208 colonias irregulares donde miles de familias han estado esperando la legalización de la compra de sus terrenos por más de 20 años. A pesar de haber invertido miles de pesos en la pavimentación de sus calles, la colocación de transformadores de luz y la perforación de pozos para el suministro de agua potable, estas familias continúan sin servicios básicos regulares, lo que ha generado una situación preocupante en cuanto a su calidad de vida. Las familias de estas colonias viven en otro Cancún, uno muy diferente al que vemos en los videos, donde se muestra el azul turquesa del Mar Caribe y sus blancas playas. Miles de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños viven en condiciones marginadas. Incluso muchos no conocen esas playas que ven solo en los videos. Las personas que se asientan en las colonias irregulares provienen de diversos estados de la República, principalmente de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán, e incluso de otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras, con el mismo objetivo. Todos buscan oportunidades de trabajo. Se estima que más de 100,000 personas habitan en las 208 zonas irregulares, cifra que impacta en diversos aspectos, como la contaminación de los mantos freáticos, la extracción de agua directamente de los pozos de captación, así como el incremento de la inseguridad, la falta de desarrollo integral de las familias que viven en dichas condiciones. Según un estudio del Instituto de Ecología de Quintana Roo, existen al menos 10 asentamientos irregulares en los alrededores de Cancún que se encuentran muy próximos a cenotes y mantos freáticos. Por ello, se investiga la contaminación de las aguas subterráneas. Los asentamientos irregulares como La Jungla, La Piedra, El Petén, La Jungla Maya y Tres Reyes son los que representan el mayor riesgo para los mantos freáticos. Jorge Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, reconoció que ha habido incumplimiento de todas las autoridades con este sector de la población y que, sin tratar de poner excusas, la realidad es que la autoridad municipal no tiene facultades para regularizar o expropiar algo que se tiene que trabajar con los 3 órdenes de gobierno. Aseguró también que para evitar que el problema de asentamientos irregulares continúe, se han clausurado fraccionamientos en etapas de lotificación, mismos que no cuentan con ningún tipo de servicio, así como tierras que ven elegido concesiones de derechos. La problemática no acaba aquí, pues la falta de regularización generó un fuerte problema de seguridad para los habitantes de estas colonias, pues la mayoría carece de iluminación y la presencia de policía preventiva. Según el mapa geodelictivo de Cancún de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, existen 4 colonias irregulares que son el foco de inseguridad. Por todo esto, familias de estas colonias piden que el gobierno federal y el estado pongan en orden sus tierras y reconozcan y tomen en cuenta que, en 20 años con sus propios medios, consiguieron la dotación de servicios como luz, agua y pavimentación. Sin embargo,
hoy temen por la tenencia de sus predios y la certeza de su tierra. El sueño de todos es el mismo: obtener un documento que avale que el terreno que habitan es propio y que el sueño de mejorar sus condiciones de vida sí se logró en la joya turística de México. Con información de Click Noticias. Y bueno, regresamos a los otros datos. Una producción de Producciones Veraz dirigida por Víctor Vera, te recuerdo, en alianza con otros medios de comunicación, haciendo un esfuerzo periodístico para que tú tengas la otra cara de la moneda de lo que pasa en Cancún, en Quintana Roo y de muchos temas más. Nelly Silva, directora de Click Noticias, plataforma donde también puedes ver estas transmisiones. Julio César Silva Cetina, de Palco Noticias. César Muñoz, de Ruptura 360, y Augusto Bojorquez, analista invitado de Grupo Veraz. Te recuerdo los programas cada miércoles a las 6 de la tarde, redes sociales en Facebook, en la página veraz.mx y en la página de internet veraz.mx. La invitada de hoy, bueno, nos está ampliando el panorama de una manera, a mí, muy satisfactoria. Christine McCoy, doctora en Desarrollo Económico Regional Estratégico, es profesora de tiempo completo del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad del Caribe. Y hoy hablando, ya oíste de los asentamientos, ya viste, pues hay una pincelada, y hoy ella nos viene a dar más luz. ¿Qué pasa con los asentamientos si nos quedamos en el tema de que no solo hay asentamientos, hay fraccionamientos irregulares? Y tú nos querías aportar algo al respecto. Yo comentaba que pues esta práctica de los fraccionamientos irregulares pues se ha convertido en un verdadero deporte, ¿no? Resulta que a alguien se le ocurre comprar un terreno grandísimo y sin ningún impedimento lo fracciona y lo vende. Así de sencillo, así funciona el asunto, ¿no? Yo conozco inclusive quien lo maneja de esa manera y me decía otra vez, oye, ¿qué te parece si con los viajeros o pasajeros que tienen ustedes les vendemos estos terrenos? Claro, terrenos totalmente chuecos, sin servicios, ¿no? Y me decía, oye, también en alguna ocasión me decía, ¿y por qué no compramos un terreno ahí por Leona Vicario? Ahí están vendiendo muchos terrenos, hay extensiones muy grandes en este momento. Pero yo no entendía o no sabía en qué términos era el asunto, ¿no? Y entonces, pues ahora estamos viendo cómo se ha ido complicando toda esta situación, y lo que decía Cristín hace un rato, pues es totalmente cierto. Y el desorden que todo eso genera, o sea, Sí. no pensamos en las repercusiones, porque a final de cuentas, vivamos o no en esas zonas, a todos nos afecta. Todo lo que sucede ahí, obviamente la falta de saneamiento, la falta de agua, la manera en que extraen el agua, cómo hacen sus pozos, quienes no La seguridad. y que la seguridad obviamente en estas zonas se ha incrementado muchísimo, ¿no? Ayer justamente tuve la oportunidad de ir a recorrer un par de esos asentamientos, de los que son los más olvidados, y platicando con gente de ahí de Santa Cecilia, en esta colonia, me decían, o sea, yo reto a que la presidenta municipal venga y camine por aquí a las 8 de la noche a ver si es cierto que ha mejorado la seguridad o que sus nuevas estrategias están funcionando. Es horrible caminar con miedo, es horrible que tus hijos no tengan un lugar donde puedan salir a jugar y que como mamá te sientas tranquila de poder dejarlos salir. Le digo, bueno, ¿y dónde juegan? Pues nada, aquí en la casa. Perdón, pero ¿no? es que ese es otro fenómeno, fíjate, que se ha venido acentuando últimamente. Si lo vemos hoy, algunas de las regiones más peligrosas de Cancún, que son, por ejemplo, Cecita, han citado a Bonfil y Tres Reyes, son asentamientos, existen gran cantidad de asentamientos irregulares, ¿no? Entonces, ahí hay un vínculo notorio entre el tema de los asentamientos regulares y la violencia, ¿no? La forma en que la autoridad aborda también el fenómeno, ¿no? Ya decíamos fuera de cuadro que por primera vez esta autoridad, y no es que estemos haciendo un comercial, pero este gobierno, el de Mara, fue el primero que vemos que aborda de manera seria el fenómeno, ¿no? Ubalay, que estaba en la Secretaría Técnica, es el que empieza a hacer las primeras clausuras. Y ya después él comentó que dejaron de hacer clausuras por las personas que estaban involucradas en los terrenos que se estaban vendiendo. Por ejemplo, no voy a mencionar, pero una líder de la AMPI
detrás de la venta de esos terrenos fraudulentos, ¿no? Son fraudulentos, no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta forma en cómo la autoridad empieza a abordar este fenómeno, pues obviamente también ahora contrasta con el nuevo gobierno del Partido Verde, ¿no? Que además su capital político lo tienen esas colonias. Así es. Y algo, mencionabas Bonfil, que hoy estaba yo platicando, porque el programa del que les platiqué hace rato, de bienestar patrimonial, tiene que ver, lo está impulsando el regidor Samuel Mollinet. Desde el principio empezó él a impulsar eso. Y platicando con él, me dice Bonfil, ¿qué pasa con Bonfil? Me dice, una de las situaciones que tiene Bonfil distintas a donde está en la zona norte aplicando este programa, es que mucho de Bonfil, lo que es el ejidatario, siguen siendo los ejidatarios dueños de esas tierras. Lo que hicieron fue venta de solares, pero los títulos están a nombre de Bonfil, del ejido. Eso- Entonces esa parte no es y ese es el conflicto que el ejido de Bonfil no quiere soltar. Que además están como posesionarios. Sí. Claro. Exactamente. En Sí. otros datos, y esto de verdad hay que tomarlo en cuenta, cuando vamos a invertir para tener un patrimonio, dicen lo barato sale caro. Muchas veces se va la gente con la idea de, no, pero es que me venden 300 metros cuadrados en 80,000 pesos. Sí, pero no es tu propiedad. Te están vendiendo un título, una cesión de derechos de derechos ejidales. En el mejor de los casos. En el mejor, y si no lo han vendido o duplicado eso, Sí. porque ellos siguen siendo los dueños, son predios ejidales. Esas tierras se rigen por la ley agraria. Fíjate un dato que no sabía hasta que empecé a ejercer el derecho. Si tú tienes 1 hectárea de tierra ejidal y te mueres, eso no puede entrar en un juicio testamentario, porque la tierra agraria se rige por otra norma. Entonces, aparte de todo, no tiene nada de certeza jurídica la gente. Y yo les preguntaba, ya hablamos de que ahora ya hubo un programa, ya se empezaron a clausurar este tipo de fraccionamientos, pero a mí sí me gustaría comprender un poco más, tú que has hecho los estudios, ¿qué es lo que se viene arrastrando? ¿Es omisión de la autoridad? ¿Son faltas de interés político? ¿Es un negocio? Porque también la gente que está detrás, y a lo mejor no la puedes tocar, ¿qué está pasando para que eso se siga dando? Porque aparte hoy tenemos ya asentamientos con migrantes. También. Y hay otra cuestión y aún más complicada, porque es gente que ni siquiera está a lo mejor con la condición jurídica para estar aquí en el país. Yo creo que es una combinación de factores. Uno, si bien a lo mejor no se tenía el recurso y se tenía una tierra, está por un lado este famoso turismo, Julián, político. Ah. Y que justamente lo que Turismo quiere electoral. y que era una manera de traer gente al Estado para tener también muchos más votantes. Pero ese es algo que sucedió. Por otro lado, tienes muchas de las regularizaciones que se hicieron en el pasado, donde lo que hizo fue regularizarse para que se tuviera más gente, pero nunca se dieron los títulos, nunca se terminó de hacer todo el proceso, y entonces ante Hacienda teníamos más gente y recibíamos más recursos, pero no había el recurso porque esos lugares no estaban municipalizados. Entonces, y eventualmente, conforme ha ido creciendo la ciudad, pues se ha ido dando esta cuestión además de especulación, como decíamos, de la Guayacán, hacia dónde va creciendo y toda esta zona. Entonces, pues han sido una cantidad de factores combinados. Y la especulación del precio que está tomando, por ejemplo, en la Guayacán, ¿no? Sí. Empezaron los fraccionamientos con 2,650 pesos el metro cuadrado, y ahorita ya vamos como para los 7,000 pesos el metro cuadrado. Fíjate, en menos de 4 años. Sí. Eso hablas de la Guayacán. En estos fraccionamientos a los que estuvimos recorriendo ayer, por ejemplo, me decían, alguien hace 22 años, ¿no? Le costó su predio un promedio de 45,000 pesos,
Actualmente dicen que se venden en 350,000 pesos, que son terrenos de 10 por 30. Obviamente ellos han tenido que poner sus transformadores, hacer el pozo, me explicaban, ¿no? Sí. Que entre 12 personas se juntan, cada una paga un promedio de 12,500 pesos, en total sale el murete en 58,000 pesos para poderle dar luz a un promedio de 12 familias. Entonces me dice, aquí los que realmente han hecho negocio, pues son los trabajadores de la CFE que por abajo del agua van, instalan esto, o los que hacen las perforaciones de los pozos, que en promedio les cuestan 14, 15,000 pesos la Además, ya es perforación. ilegal hacer Y eso. esa- Por Es supuesto. ilegal. Y esa energía es más cara. Usted está pagando energía más cara de la que estamos pagando nosotros, porque incluso porque es a través del murete, superan los niveles, entonces le salen energía, aunque tenga nada más un ventilador, Ajá. Son de alto consumo. son de alto Y consumo. les aplican las tarifas más altas. Sí. Todo sale más caro. Para la gente que vive en asentamientos irregulares, todo sale más caro. ¿Y el transporte? El transporte, o sea, tienen que pagar porque obviamente no entran los taxis. Me dicen, no, ¿cómo van a entrar si aquí asaltan a cualquiera que entre? Y yo, ok, ya me voy. No. O sea, dicen, los taxistas no entran, nosotros tenemos que salir a través de las mototaxis. Entonces pagan una mototaxi que les vale 15 o 20 pesos. Dependiendo de la altura en la que estén en la profundidad del asentamiento, hacia la López Portillo, y de ahí ya un transporte que los va a llevar ya sea al trabajo, al centro, incluso dicen hasta para ir a las brigadas, porque obviamente las brigadas no llegan a esas zonas, entonces se encuentran con que o se enteran que hay una brigada del DIF en la 94, en la 93 o en alguna zona en la 100 que les queda un poquito más cerca, pues se van ahí a recibir los servicios que ofrecen en las brigadas, ¿no? La verdad, sales con el corazón destrozado de esas zonas. Nadie se merece vivir así. Ningún ser humano tendría por qué vivir en esas condiciones. Y lo peor del caso es que creo que eso genera mucho resentimiento social también. O sea, Y violencia. tú platicas con la gente que habita en esas zonas y te dice, a ver, que venga, que estén aquí, porque nada más vienen a pedirnos el voto. Y dices, sí, o sea, tú como mamá, en este caso yo que tengo hijos, o sea, por supuesto que jamás dejaría que mi hija camine a las 8 de la noche que va llegando de la escuela por ahí. ¿Cuánto dinero le cuesta a esa familia tener la tranquilidad de que sus hijos van a regresar a su casa sanos y salvos, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero les cuesta el poder tener luz, un ventilador, una televisión, el uso de la computadora, ahora que ya los chicos todo lo tienen que estudiar para poder estudiar, contar con esos equipos? O sea, ¿cuánto dinero, qué tan caro sale, no nada más en el estilo de vida, sino económicamente vivir en esas zonas? Por eso creo que es importante justamente pensar que lo barato sale caro, porque desafortunadamente hay zonas que sí han sido invasiones, hay zonas que no se van a... Sí hay programas de regularización, sí se tienen programa también del Estado, donde ahora se está alineando Estado con municipio, lo cual eso es muy bueno, porque no... Y se está pensando que no se pague la parte de la escrituración y todo, y que puedan quedar ya regularizados. Ya hay unas colonias que se está pensando en que sean completas, urbanizadas, que sean regularizadas, escrituradas y urbanizadas, y unas que sean urbanizadas completo, con lo que es banquetas, hay una para un parque y todo, pero se tiene que pensar en otros esquemas de ver qué se va a hacer y ver cómo buscar, porque estas regularizaciones también tienen su riesgo, y eso en algún momento incluso al regidor Samuel yo se lo comenté, es cómo hacemos regularizaciones, que eso también pasó en el pasado, cómo hacemos regularizaciones que sí sean un problema, que estas 33 que se está pensando que se pueden regularizar en este periodo no generen más invasiones o más problemas de nuevas. Se supone que las nuevas, si hay nuevas invasiones o asentamientos, esos no entran, tienen que tener parte del programa es 5 años atrás, pero aún así hay unas que nunca van a entrar porque fueron a la mejor invasión. Se me ocurre, puede ser, no sé, una buena o una mala ocurrencia, pero ya se aplicó alguna vez. Hace los 90, con todo el daño que hubo en la selva por los incendios forestales, se decretó una veda. O sea, no se podía tocar un metro de selva. Y
curiosamente, toda esta zona de Vera en la que actualmente es susceptible a todas estas invasiones, a esta comercialización irregular. Justamente para parar lo que dice, evitar que mientras regulariza unos surgen otras, justamente eso, que decretar una especie de veda que le impida a los dueños de esas tierras, generalmente ejidos, de comercializarlas. Quizá podría ser ahí una veda para evitar tocar estas ceras y evitar que se vuelven hasta que no haya una regularización completa de los asentamientos que ya están dentro de la ciudad. La alternativa no es mala, pero el problema es que también muchos de los asentamientos son invasiones, o sea, y además movidos por factores políticos. Tanto el PRI como luego el PRD, no sé con Morena, pero es lo más visible que hemos visto. Hasta hay personajes que son históricos, Ramiro de la Rosa, por ejemplo, ¿no? Sí, hay históricos, hay mismas mujeres, mencionaré porque ya falleció, ¿no? Pero estos son personajes que se van precisamente de lo peor de todo que es la pobreza, para mandar estos grupos e invadir estas zonas, ¿no? En el mejor de los casos, cuando tienen dueño, porque también las invasiones que ocurren en propiedades del gobierno del Estado y del gobierno municipal también. Entonces, pues, es un problema completo. Sí, pero que se aplique la ley. Pues hay una ley que castiga responsabilidad, o debería castigar responsabilidad las invasiones que no se está aplicando. También esta también puede ser otro camino. Y bueno, seguimos en los otros datos. Vamos a un corte antes de irnos. Te recuerdo, por favor, puedes vernos en redes sociales, en Facebook, como veraz.mx. En la página de internet, veraz.mx. Clic Noticias, Palco Noticias, Ruptura 360. Comenta, retroaliméntanos, contribuye para que los gobernantes, los políticos, escuchen los otros datos y desde ahí nutran sus políticas públicas. El tema es muy amplio. Tenemos también las invasiones. Mucha gente quiere una vivienda. Invasiones más lo que son los asentamientos, mucho hay que hablar. Vamos a un corte y regresamos para seguir abordando el tema. Y regresamos a los otros datos. Esto se está poniendo tan divertido si usted escuchara el detrás de cámara, con un tema bien interesante: los asentamientos irregulares, la vivienda en Benito Juárez, un tema que hemos coincidido afecta a todo Quintana Roo, y es que Quintana Roo es el estado de las oportunidades y la gente llegaba, bueno, como si les estuvieran regalando tierra, y es que en sus orígenes así fue. Cuando Cancún surge, tienen que traer a gente del norte, gente que quisiera venir a trabajar, y así es como llegan estas personas que a vivir a lo que es elegido alrededor del Bonfil. Y de ahí empieza a desprenderse una situación que hoy es un problema social, que para un lado puede resultar una gran inversión porque compraron en una zona ejidal con muy alta plusvalía, con mucho potencial a mediano y largo plazo, pero están los otros, los que compraron en donde no hay servicios y no pinta para cuándo, sus situaciones son bastante complejas y carentes, y que nos decía la invitada del día de hoy, Christine McCoy, está afectando a 62,000 familias tan solo en Benito Juárez. Es Sí. insultante saber que hay 62,000 familias que viven en estos lugares sin servicios, sin seguridad, sin certeza patrimonial. Pero hablábamos de que a mí me gusta ver las cosas como un área de oportunidad, no como un problema. Y yo creo que el hecho de que hoy haya una Universidad del Caribe, que ya haya técnicos estudiando, que haya colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, que haya periodistas, que haya una sociedad organizada, nos lleva a tal vez ver la luz al final del túnel y una oportunidad para que esto se pueda normar. ¿Qué han hecho? Porque ya nos platicabas que ya hay unas semillitas sembradas. A través del programa El Metropolitano,
de la zona metropolitana de Cancún. Se estuvo trabajando en 2017, se iniciaron con mesas de trabajo. Eran mesas especializadas, las mesas especializadas tienen que ver varios temas que a final de cuentas todos confluyen con asentamientos irregulares, porque había la mesa especializada de residuos, la mesa especial de movilidad y temas que justamente aquí vamos, y había una de asentamientos irregulares que justamente lideraba la Universidad del Caribe. En esas mesas estuvimos trabajando, se hizo un diagnóstico para conocer cómo estaba. De ahí también salieron cosas positivas, porque para empezar, el tema se puso en la mesa y posteriormente salen estos programas de regularización y se empieza a hablar. Era el tema que nadie hablaba y empezó como a visualizarse y salieron las mesas también, justamente de igualdad y del secretario de gobierno. Secretaria técnica. Secretaria técnica. Entonces justamente ponen eso y empiezan a hacer eso, gracias a que esas mesas metropolitanas, especializadas. Ahí estaba el Colegio de Arquitectos, estaba el Colegio de Ingenieros, Colegio de Evaluadores, estaba la gente de Isla Mujeres, porque esa es la cosa, como es metropolitano, muchos de esos asentamientos en el norte están en la zona continental de Isla Mujeres. Que lo que pasa es que visualizamos, la gente a veces no sabe que está viviendo en Isla Mujeres, viven en Cancún. Y le exigen los servicios a Cancún. Y ha sido conchuda la autoridad municipal, quien sea, no es la actual, quien sea, muy conchuda la autoridad municipal o las autoridades municipales de las mujeres que no se han puesto las pilas en ese sentido. No, sí, para ellos era la zona continental. El problema de Cancún. Era el problema de Cancún. Y como les prestamos espacio para el relleno, que nos los paguen con eso. Entonces, fueron bastante exitosas. O sea, desafortunadamente, lo último a lo que llegamos era que se necesitaba subir a esas mesas. Todos éramos, digamos, técnicos, arquitectos, abogados, la gente del gobierno, porque el gobierno tenía un lugar, economista en mi caso, pero necesitábamos subir psicólogos, necesitábamos subir sociólogos, porque ahí hay problemas sociales que a veces ni siquiera es que no los podemos tratar desde el punto de vista de un arquitecto, o podemos decir lo que se ha hecho en otros países, en otras instancias, incluso en México, que dices, vamos a moverlos, compro esta tierra y muevo a esta gente y le doy casa aquí y todo. Y estás rompiendo vínculos sociales, que no es tan fácil hacer las reubicaciones. Reubícalos porque no pueden estar cerca de la zona de captación. No puede, ya hay unos vínculos sociales entre esas personas. Yo los entrevisté, muchos de ellos sí decían, justamente para este estudio, sabían que estaban irregulares, algunos reconocían que querían arreglarse. La cosa es los cómo. Y no es tan fácil pensar en vamos a reubicarlos, vamos a darles su casa allá, compra un terreno, porque entonces por eso decíamos que también se tenían que subir. Las mesas del Metropolitano volvieron ayer a sesionar, después de un tiempo de no estar sesionando, y bueno, la idea es retomar, de todos los que participan en esas mesas metropolitanas, es seguir tomando el tema y trabajar, porque ahí está la ventaja de que está también subido gobierno. Está gobierno estatal, gobiernos municipales y está las asociaciones y la academia. ¿Estás en las mesas? Sí, yo estoy en las mesas en el Consejo Metropolitano y dirigimos como Universidad del Caribe la de asentamientos. Entonces, el problema es que es muy complejo. No, y es complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Y yo creo que esto se inició desde un principio con Cancún, cuando los hoteles pues hicieron esos monumentos espectaculares, esos edificios maravillosos, sin tener, digamos, en cuenta la habitación de los trabajadores, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todavía hoy, parte del problema es la precariedad. Es decir, la mayoría de nuestros trabajadores que trabajan en zona hotelera, por ejemplo, pues ganan el salario mínimo o un poco más. Y díganme con qué recursos, ¿no? Por eso hablo de precariedad. Sí. La precariedad es la falta de recursos, ¿no? Es la falta de medios. Entonces, mientras este asunto persista,
esta situación va a persistir. Si no hay un proyecto de vivienda urbana, popular, social, o como sea, Sí. en el que participen pues el mayor número de actores, incluso los propios patrones, ¿no? Pues- No solamente dejarlo en manos del gobierno, sino quizás también hacer partícipes a los patrones. Mira, en la zona, por ejemplo, de Playa del Carmen y más para atrás, hacia Chetumal, persiste el problema. Porque la mayoría de los trabajadores hoy viven en Cancún, van y vienen, ¿no? Los transportan desde allá y de aquí para allá, todos los días. Entonces, ahí está habiendo otro faltante que está aumentando el problema de Cancún. Y otra situación que no estamos mencionando aquí es toda la problemática. Cuando hablamos de inseguridad, es el hacinamiento que hay en esas viviendas. Porque hay un problema de hacinamiento, hay un problema de hacinamiento también en Playa del Carmen. Totalmente. Y todos esos son puntos de violencia. Hay un dato, fíjate, que les quiero compartir. Esto es un dato de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En el último año, el mayor número de reportes de violencia hacia la mujer se dio, por ejemplo, en Tres Reyes. Curiosamente, el mayor número de reportes al 911 vino de un asentamiento humano como Tres Reyes. Fíjense que hablando de otros datos, a mí me gustaría poner en la mesa y que ustedes me digan qué piensan. El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dijeron su nombre ahorita, se pedía que Bustamante, no me acuerdo. Desarrollo social. Desarrollo social. Desarrollo bienestar ahora. de bienestar ahora. Bueno, él hablaba de que en Quintana Roo, con motivo de que estaban entregando estas tarjetas alimentarias para 50,000 mujeres, como que si eso fuera a resolver el problema de Quintana Roo, decía que en México se tiene contabilizado que hay 900,000 personas en pobreza alimentaria. Un dato muy fuerte considerando lo que producimos por turismo. Y que de acuerdo al censo del 2021, el INEGI dice que tenemos 1,857,985 habitantes. Es decir, que el 50% de los quintanarroenses viven en pobreza alimentaria. Si no tienen para comer, ¿cómo van a tener para vivir? Por eso llegan a las invasiones, por eso llegan a estos asentamientos irregulares. Claro. Y la consecuencia, a mí me gustaría que nos platicaras, porque esto tiene consecuencias que todos vamos a enfrentar. Manto freático contaminado, Sí. Inseguridad, se está acabando la tierra, y cuando me refiero a que se está acabando la tierra, hay zonas, hay áreas naturales protegidas, que es lo que nos da el tema del oxígeno, el tema de cuando vienen los huracanes, que protejan pues las ciudades, y que hoy las están tumbando, siguen comercializando, y la autoridad no dice absolutamente nada, como que esperando que cuando digan, es que ya lo vendí casi todo, ¿cómo le hago con la gente? ¿No? Pero sí están haciendo de alguna manera estas regularizaciones. O sea, a mí sí me ha tocado ver que van y clausuran incluso desarrollos, ya estaban los fraccionamientos listos para entregar terrenos y van y clausuran. Sí ha sido un problema que digo, bueno, ¿y por qué esperaron o cómo no se dieron cuenta cuando estaban desmontando, no? Hay una mafia tremenda. Sí es importante decir que creo que la autoridad está rebasada. No creo que sea falta de querer hacer las cosas. Yo creo que más bien no hay los elementos, muchos ni el equipo. O sea, la verdad es que los burócratas que tenemos en el municipio de Benito Juárez, me ha tocado trabajar de la mano con ellos y he visto el gran esfuerzo que hacen para poder hacer las cosas con muy poco recurso. Incluso directores, secretarios que ponen de su bolsa para la gasolina o ponen vehículos porque no hay ni siquiera para una supervisión adecuada. Y eso resulta todavía más alarmante. Sí, y por eso te digo, o sea, no creo que sea como una falta de querer hacer las cosas. Sí creo que es necesario reestructurar toda la parte gubernamental en donde tenemos que reforzar, sobre todo en las áreas de supervisión y vigilancia, que se tienen estas áreas que fortalecer en gente, en equipo, en personal. Ahora que ya tenemos los drones, ¿no? Toda la tecnología que se pueden utilizar para identificar esas zonas que están siendo devastadas o que ya está un empresario o alguien que tiene tierra lotificando de manera irregular y que entonces a tiempo se puedan hacer las cosas.
porque lo que vemos es de que ahora ya después ponen, ¿qué dicen? Después de ahogado el Ahogado, niño, se cierra el pozo. se cierra el pozo. Entonces, la intención es que se vea antes, ¿no? Sí creo que es un problema que a todos nos compete y que a todos nos afecta, o sea, todos los que vivimos en esta ciudad hermosa, preciosa, que desgraciadamente la necesidad de una vivienda les ha llevado a esta gente. Yo no creo que la gente quiera vivir en esas condiciones, ¿no? Lo que decía hace rato, o sea, nadie merece vivir así, mucho menos los cancunenses, porque este estado y este municipio recauda muchísimo dinero. Ningún cancunense debería de vivir en esas condiciones. Por eso se ponía el tema de la pobreza, o sea, hablar de que el 50% de los quintanarroenses está en pobreza alimentaria. Yo creo que habría que revisar ese dato. No, pero Él lo dio, ¿eh? sí los tienen. Él lo dio. Sí los tienen presentes, ¿no? Pero en elecciones. Exacto, Sí. exacto. Sí, y yo lo que creo también, justamente ahorita que tocas el punto de elecciones, es, hay que pensar en una estrategia bien pensada. Creo que el municipio en efecto está rebasado y muchas veces también lo que está sucediendo es que está trabajando en la operacionalidad del día a día y eso le come mucho y sí necesitan en verdad sentarse a ver. Y por eso hay otros, están colegios y universidades para trabajar de la mano en lo que es la planeación, en una verdadera planeación de qué y programas que en sí puedan ayudar, no nada más lo que decía que vamos a tener otro lote y vamos a mover gente, cómo se puede, cómo regularizas sin crear más problemas y en efecto que cuando esté pasando, porque el Arco Norte se vio inmediatamente cuando estaba pasando. Se estuvo y estuvimos incluso una servidora hablando a decirle, está pasando esto ahorita en el Arco Norte y Pero, ese estar rebasados, pero que hoy los lo escuchen, vemos. que los escuchen. Sí. Eso es, No, no, eso es- totalmente. Cris, o sea, ha pasado que van los supervisores, intentan hacer la clausura y la gente se enfrenta, o sea, se enfrenta y prenden, o sea, hay acciones violentas a la hora de intentar, obviamente. Pero pues, ¿cuáles clausuras, Leslie? O sea, desde Ubanday, ¿cuántas clausuras hay? no, yo te estoy hablando de No, esa de- época, que fue cuando a mí me Estamos tocó hablando del ver, ¿no? 2017. O sea, 2017. Sí. Después de 2020, más. 2020. Sí, ahora, está otro gobierno, les acaba de pasar, el sábado nos dejaron Exactamente. plantados, Sí. ¿no? Ahí incluso hasta Bueno, salieron con un video, ¿no? Sí. El secretario del ayuntamiento, Porque los dejaron- Jorge Sí. Aguilar, él argumenta que la gente no acudió, ¿no? no Que se no acudió y le hubo, hicieron una manifestación. no Entonces, hubo el diálogo, y sí creo que Fíjate falta. que ese tema es que al final volvemos al punto que decían ustedes, lo politizan. Porque sí, por ahí hay un movimiento extraño, quien está saliendo a hablar, que había estado en el PAN, en la Secretaría de Desarrollo, entonces la presidenta municipal Ana Patti dice, es que esto es político y electorero y solo nos quieren dejar mal, pero en medio pero de no por eso no lo vas a dejar la atender. gente, exactamente, Claro. en medio de eso hay gente, 62,000 familias que viven en condiciones precarias y tendrían que atenderlo, porque al final ese es su trabajo, ¿no? Sí, se tiene que atender. O sea, definitivamente es que, digo, para eso están, ¿no? Para gobernar, para poner orden, para aceptar, para dialogar, para... Sí es necesario que haya, pues, una mano ahí dura, ¿no? Que Dura. que diga, del verde que sea beneficiado. del verde, del azul, del amarillo, del rojo, del que No, sea pero necesario. aunque Lo que es sea, importante o sea, es que ya El Partido haya... Verde siempre, ese ha sido su Y negocio, aunque ¿no? sea- Su capital político está ahí. Pues sí, pero el punto es ese, o sea, lo que hablábamos hace rato, o sea, la gente desgraciadamente vive en situaciones espantosas y si el verde va y les ofrece la despensa maravillosa que les lleva, porque hay que ser honestos, son los que mejores despensas dan, a decir de la gente, y con eso los han tenido, pues tranquilos, ¿no? Hoy le toca gobernar al verde, hoy la presidenta municipal, que tengo entendido ya se desprendió del verde y ahora dice ser morena, sabemos que viene de ahí, o sea, sabemos que viene de esas filas. Y el Partido Verde ha lucrado fuertemente con esta parte de la ciudadanía. En la elección pasada, pues nos dimos cuenta, ¿no? O sea, las tarjetas que estuvieron entregando, presumieron de que le dieron los votos de gane a la actual gobernadora Mara Lezama, que el Partido Verde hoy ya es una de las principales fuerzas políticas en el estado gracias a este nicho de la población que necesita ese apoyo, ¿no? Esa ayuda, esa despensa o ese dinero, y que entonces pues se queda
ellos son los que se quedan atrapados. La gente que vive en estas zonas y que tiene esa necesidad, hoy desgraciadamente son los que están en medio de los actores políticos y del gobierno, ¿no? De los actores políticos que en su momento van y ofrecen y les dan y los incentivan, pero que cuando son gobiernos ya no los voltean a ver. A mí se me hace cuando menos inmoral utilizar la necesidad de la gente, ¿no? Valerse de la necesidad de la gente. Es totalmente inmoral, pero de que lo hacen, lo hacen. De que está Todos. pasando, está pasando. Sí. Se nos ha ido el tiempo como agua entre los dedos, dicen por ahí. Es tiempo de el ciudadano, les decía yo cuando platicábamos al inicio de este programa, del ciudadano responsable, del que sale y vota, se informa de lo que pasa en la ciudad, del que contribuye a no contaminar, del que va y regulariza su tierra, del que decide que si va a invertir, por lo menos le va a echar ganitas y va a investigar que esa propiedad, ese predio, ese lugar es un lugar que está adecuado jurídicamente, que es legal, y de esa manera vamos a poder contrarrestar lo que pasa. El próximo año vienen elecciones, no son cualquier elección, no, es una elección muy importante, va a haber un cambio de presidencia y vamos a ver más este tipo de prácticas tal vez. No caigas, hay que voltear a ver los otros datos, porque dicen que si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla, pero además de ello, si no nos hacemos responsables, no vamos a poder hacer las cosas diferentes. Dice Albert Einstein, ¿no? Decía que es de idiotas querer resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo siempre. Entonces, hoy toca hacer las cosas diferentes. Rápidamente, Nelly Silva, nos despedimos. ¿Algo con lo que quieras concluir? Pues nada, decirle a la gente que se informe, que antes de adquirir un predio, investigue, que hoy hay otras herramientas, ¿no? Que tenemos la página del Instituto también de Planeación del Ayuntamiento, ahí se dice, ahí viene en esta página, pues cómo está el esquema de crecimiento de la ciudad, dónde realmente vale la pena invertir su dinero y pues eso, no dejarse engañar, investigar siempre antes de comprar cualquier terreno, cualquier predio, cualquier vivienda de traspaso, investigar cuál es su situación para evitarse problemas posteriormente. No compren traspasos, no hagan eso. Jurídicamente, e incluso ya está prohibido en la ley, en las notarías no pueden hacer traspasos. Ese será otro tema algún día para platicar, pero no compren traspasos. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Pues nada más, ojalá que en algún momento ese Cancún de las luces ilumine a ese otro Cancún que necesita el apoyo de los empresarios, de los patrones, del propio gobierno, ¿no? Para pues, salir adelante, porque finalmente Cancún somos todos. Y lo ideal sería que pudiéramos ponernos de acuerdo y que a través de una planeación adecuada pudiéramos, si no resolver el problema, que lo veo ciertamente un poco complejo, cuando menos pensar en la posibilidad de irlo menguando, de irlo atenuando, de irlo reduciendo y pues con la idea de que como comunidad nos vaya a todos mejor. Julio César Silva. No, sí, yo creo que es momento, ya lo dijimos, las autoridades locales están rebasadas, que le manden un SOS al gobierno federal. César Muñoz. Bueno, ciertamente el gobierno no va a poder con todo, ¿no? También hemos dejado de lado a los empresarios, a los hoteleros que también tienen mucho compromiso en esta parte, ¿no? No se les está pidiendo que regalen las cosas, sino que sean un poco más humanistas y vean por todo su personal que vive precisamente en esas franjas, ¿no? Y quitar este eufemismo de zona atolera y zona hotelera, ¿no? Que prácticamente divide a nuestro Cancún, por desgracia, el día de hoy. Christine McCoy. ¿Con qué nos despedimos? Déjanos, ilumínanos esta tarde. Realmente recordemos a los olvidados de Cancún. Pensemos que son también población. La riqueza y todas las bondades que tiene esta ciudad, ellos colaboran para construirla y a veces no son beneficiados de ella. Y bueno, pues con esta contribución de los otros datos, de Producciones Veraz, esperamos que se amplíe tu panorama, que veas la otra cara de la moneda y que, como ponen aquí todos los expertos en la mesa, periodistas, investigadores, empresarios, pues nos acordemos de todos esos que también son cancunenses y veamos por hacer de este lugar un mejor lugar
para vivir. Y para los que vienen de vacaciones, pues también que lo disfruten más, porque si la ciudad, si la gente, si el tejido social aquí está mal, pues tampoco vamos a tener la fortaleza y el mejor ánimo para recibir a los que nos visitan. Yo quiero agradecer al equipo técnico que hace posible que lleguemos este día hasta ti, y son Isela Serrano, que nos estuvo apoyando en muchas áreas. Muchísimas gracias, Isela. Antonio Sabido, Ramiro Lagunas y por supuesto al señor Víctor Vera, productor de este espacio. Nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda, por favor, comparte, comenta, déjanos un me gusta. Entre más le des me gusta a este espacio, va a llegar a más personas. Y de esta forma vamos a generar una mayor sinergia de comunicación a través de Producciones Veraz. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.